Bueno, muy bien. Seguimos con este encuentro dado por llamar Congreso de Conciencia Cuántica. Nuevamente, gracias porque están ahí, porque lo están sosteniendo, porque preguntan, porque comparten y porque abren un poquito sus mentes. Y en esto de la conciencia cuántica, nos toca como seres humanos hacer una suerte de administración o una suerte de sorteo entre las distintas conciencias que nos habitan, ¿no? Entonces, en esto de sortear las conciencias que nos habitan, recién decía un poco Laura, hablando de astrología, que si me falta agua, me va a costar un poco la emoción, si me falta aire, me va a costar un poco la mente. Y justamente la emoción, la mente, el cuerpo físico, son partes de las cuánticas que nos componen, ¿no? Las cuánticas son las partes que componen a nuestro ser. Yo podría hacer un paralelismo con el cuerpo físico y decir, el hígado, el riñón, el corazón, los pulmones son las partes que componen al cuerpo físico. De la misma manera, el ser cuántico está compuesto por varias partes y estas herramientas que propone el mundo de la terapia cuántica nos da conciencia acerca de las partes estas que nos componen y también nos suman herramientas para que podamos trabajar en ellas. ¿Sí? Entonces, en esto de ir cambiando entre las distintas conciencias, nuestro ser encuentra equilibrio, nuestro ser encuentra bienestar, evolución, paz, armonía, cuando es capaz de hacer esos cambios por todas las cuánticas que nos habitan y llevar a esas cuánticas a su mejor versión. Es decir, si tengo un cuerpo físico, hacer lo mejor posible cada vez más por ese cuerpo físico. Si tengo un cuerpo mental, hacer lo mejor posible cada vez más por ese cuerpo mental. Y así por cada una de nuestras cuánticas. Por esto este congreso se presenta un poco con esta impronta, ¿no? De entender cómo funciona la conciencia cuántica por fuera de nosotros, que es un poco la introducción que yo hice, y ahora sumando a los profes cómo funciona esta conciencia cuántica por dentro de nosotros. Entonces, recién hablábamos con Laura de la esencia y la energía, y ahora vamos a hablar con Bar un poco de esta cuántica física, ¿no? Que a veces en la espiritualidad se ningunea, ¿no? Como esa cosa de que es más importante el alma o la emoción o la mente y el cuerpo no. Sin embargo, es todo lo contrario. Siendo seres de tercera dimensión, siendo seres encarnados, la carne, justamente, que es este aspecto físico, la tierra, que es justamente el elemento que caracteriza a esta cuántica, lo es todo. Si yo no tengo esa cuántica sana, directamente el resto no va a poder ser atendido. Entonces, esto funciona como la base de nuestro ser y como el conducto de esta vida, la forma a través de la cual caminamos esta vida. Así que habilito a Bar para que se presente y me acompañe en esta partecita. Hola, ¿cómo están todos y todas? Buenas, señora, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Amiga, vení, amiga. Qué bonita estás, ¿eh? Gracias. Me gusta el look. ¿Serán, serán los 45? ¿Qué decís? Sí, pegan bien. Vamos todavía. Número 9. Bueno, yo había pensado como una temática, porque yoga, muy amplio como para decir qué elijo hablar o compartir, y había elegido una temática y esta entrada que hiciste, Ceci, que no la charlamos, ¿No? eh, entrelaza muy bien con lo que tenía pensado. Entonces, lo que yo quería contar, bueno, yoga es unión. En esta cuántica que explicaba Ceci, de cuerpo, de mente, de espiritualidad, desde la mirada del yoga, estamos compuestos por estos tres cuerpos, ¿no? Cuerpo físico, mente, espiritualidad, barra emocionalidad. Y lo que habla es justamente de la unión de estas tres áreas y del balance.
¿no? Que tienen el mismo peso, que cuerpo, mente, alma funcionan en coherencia, en congruencia. Entonces, cuando una persona está como desconectada de su emocionalidad o de las reacciones de su cuerpo o demás, se desequilibra. Y justamente tiene mucho que ver con esto de dejarse llevar por, no quisiera decir moda, no se me ocurre la palabra, pero como por la temática que te atraviese, porque puede ser que a una persona le atraviese puramente lo físico y se mate con lo físico y no esté abordando los otros dos planos, o que me paso de emocionalidad y espiritualidad y me olvido de ocuparme de mi plano físico. Entonces, justamente lo que propone el yoga es el equilibrio entre estos tres planos y poder como entender que mientras trabajamos uno, trabajamos los otros, tienen que ir en conjunto, que a través del cuerpo, como tu cuerpo te exprese su flexibilidad o rigidez, la postura incluso, ¿no? De si está cerradito, si está bien plantado en la vida. Todo esto tiene que ver con tu manera de pensar, tiene que ver con tu manera de sentir. Todo va, me sale la palabra engarzado, pero todo está así, juntito, no, no es cierto que si yo tengo un cuerpo rígido, tengo una mente reflexible. Los tres planos van juntos. Entonces, a más conocimiento cada persona pueda tener de sí misma, de cómo siente, de cómo piensa, mayor registro va a tener y más cómodo va a estar el cuerpo. Ujú, Y no es lo que propone el yoga, pero bueno, en todas las adaptaciones de yoga, hace muchos años atrás con los monjes y la adaptación a la cultura occidental y demás, hay como una suerte de propuesta de a través del cuerpo hacer este contacto, ¿no? Con ujú, qué te está diciendo el cuerpo, el reconocimiento, venimos muy mecanizados en cómo respiramos, en cómo nos movemos y por ahí ni siquiera nos damos cuenta, o sea, respiramos automático, listo, es algo que no lo tenemos que planificar, todos respiramos, pero no tenemos conciencia de cómo respiramos. Y la manera de respirar es clave para la vida, si respiro corto, si respiro completo, oxigeno mi pulmón, oxigeno todo mi cuerpo. Las posturas físicas, ¿no? Yo lo que quería plantear es esto como a través de la práctica del yoga, perdón si me pierdo, pero tengo como muchas aristas en la cabeza y las quiero. Parece yo, parece yo, amiga. Vale, como tipo, saco de acá, saco de allá. Pero como a través de la práctica del yoga se va naturalizando esto de tener el registro del cuerpo, de la respiración, de qué te incomoda, de qué te hace sentir bien. Y a través del propio registro, recién ahí, con el registro personal, es que vos podés entenderte en el afuera. Ujú, Hay mucha cosa puesta en el que el otro es malo, el otro es bueno, el otro me mira, el otro no me mira, mucho en el otro. Y cuando nos damos cuenta de todo eso, ya en el cuerpo nos pasó de todo. Y en la práctica de yoga se va naturalizando tanto el identificarte en la respiración, identificarte en la postura, que en un principio hasta es difícil porque tenés que combinar la respiración que vos la dirigís, más el movimiento del cuerpo, pero eso te va haciendo un registro tan personal que te termina conectando tanto con cómo pensás y con cómo estás en vos misma, en el entorno, que después, cuando pasa el tiempo de práctica y pasa el tiempo de práctica, se te hace como natural darte cuenta cuando estás en algún lugar, si estás bien, si estás mal, qué te motiva, qué no te motiva, pero que tiene que ver con vos y que vos ujú, puedas tomar la decisión que quieras en base a ese entorno que estás, que te hace sentir de esa manera. Pero ese ujú, registro de cómo te sentís en cada lugar, no solemos tenerlo en el cotidiano de la vida. Se va uno, mecanizado, ¿no? Con el vivir. ujú. Sí, inconsciente también, ¿no? Porque en esto que estás diciendo, que está buenísimo. Yo me acuerdo, Bárbara dio clases de yoga en mi espacio en Buenos Aires y yo, nada, yoga no, yoga no. Mi cuántica más difícil siempre fue la física. Entonces, el abordaje físico, el movimiento del cuerpo, nada, nada, nada. Y de pronto digo, lo tengo acá, lo voy a hacer. Y entonces empecé como a ver eso que propone el yoga, lo empecé a ver realmente en la propia práctica, en esto de hay una pierna que puedo sostener el equilibrio y hay otra pierna que no. ¿Por qué? ¿Qué significa este lado del cuerpo? Y entonces llevar esa conciencia de lo que me está mostrando lo físico a otras connotaciones o a lo que simbólicamente tiene que ver con esa parte del cuerpo, para mí fue una apertura de conciencia total
que hasta ese momento no tenía, ¿no? Y esto de cómo estamos automatizados y cómo tenemos al cuerpo como, bueno, sí, donde como, donde duermo, donde... Y en realidad el cuerpo es un espejo total y absoluto de la mente y del espíritu. Y como bien decís, me está mostrando las cosas que me faltan, como por ejemplo, en mi caso en ese momento era el equilibrar, ¿no? Como un montón de energía puesta en un lado de la energía y cero energía en el otro. Sí, y bueno, ahí en esta línea se dice mucho en este ambiente, el cuerpo expresa lo que el alma siente y la mente calla, ¿no? Claro. Como con Ujú, el deber ser, lo que corresponde, lo que no corresponde, que por ahí no va muy congruente con lo que verdaderamente es tu esencia o tu necesidad. Y ujú, mediante esta conciencia que se propone a través del yoga, que es práctica, ¿no? Más que teoría, digo, obviamente se puede teorizar un montón, pero es práctica, es pasarlo por cuerpo, es hacer las respiraciones, que ser consciente de tu respiración te lleve a descubrir qué está pasando en cada parte de tu cuerpo, cómo estás incómodo o cómodo. Y eso después va a la afuera, ¿no? En esto de que vos decías, Ceci, del equilibrio, por ejemplo, en ejemplos personales, que es como para mí donde más me lo puedo explicar. Yo hace un tiempo, ya que mucho antes de estar incómoda al punto de, no sé, explotar en contra de alguien o de que me agarre un dolor en la espalda y me deje dura y no me pueda mover, voy identificando en mi cuerpo que por ahí estoy en una situación y enseguida ujú, digo, uy, hay algo en la espalda o me encuentro con los hombros reencorvados. Ya hay como ujú, un registro natural de que, ok, si yo estoy ahí cerrada, no estoy bien, no estoy cómoda, me está faltando el aire. O me acomodo, hago conciencia de la respiración, respiro, ya estar entera, habitándome real a mí misma con todo lo que me está pasando, me permite ver qué me está pasando en el entorno, si me claro, quedo, si me voy. Eh, pero actuar desde la conciencia y la elección, no esperar. Cuando yo no hacía consciente de todo esto, era un día tengo una contractura, no me puedo mover, no me puedo mover, y ya el cuerpo resomatizó, recontraexpresó toda aquella carga que yo venía sintiendo, que no me hacía cargo, hay que seguir igual, hay que seguir igual, hay que seguir igual, hasta ujú, que el cuerpo dice, bueno, no parás vos, te paro yo. Entonces, exacto, la propuesta de la conciencia, de reconocer todo esto que el cuerpo está expresando, es tener una plena conciencia de nuestro cuerpo para que el cuerpo no necesite gritar tan fuerte, ¿no? Que apenas claro. te dé una señal lo puedas escuchar y digas, ah, a ver, ¿qué está pasando acá? Sí, exactamente. Por eso este congreso tiene que ver con la conciencia, ¿no? Y en esto de hacer consciente el cuerpo me va a estar hablando todo el tiempo diciéndome, loca, tenemos que parar un ratito. Che, escuchame una cosa, hoy te alimentaste solamente de porquerías, metele alguna energía mejor. Che, ¿te tomás un vasito de agua? ¿No sentís la garganta que está? O sea, no va solamente en la práctica del yoga, va en entender que el cuerpo es el último receptor, el último en realidad es la energía, ¿no? Porque va a ser como el resultado final, pero el cuerpo es el receptor más denso de todo el resto de las energías. De hecho, desde la biodescodificación se plantea maravillosamente esto de que las enfermedades tienen toda una antesala emocional que las está generando. Entonces, si yo no soy consciente de lo que pienso y con ese pensar miro el mundo y entonces creo las emociones que creo, voy a terminar plasmando en el cuerpo aquello que no veo desde otro lugar. Entonces, observar mi cuerpo me hace un poco a la antesala, como decís vos, Bar, de que la respuesta biológica no sea tan grave, que no llegue a esa contractura, que no llegue a esa deshidratación, que no llegue a ese análisis clínico que me diga que tengo la B12 para atrás, ¿no? Me vino una rama, en esto que hablabas, una de esas ramas que tengo dispersa Sí, me vino, y que tiene que ver con justamente esto de con lo que empecé y me fui, de no poner en el afuera, ¿no? De ser consciente de una, de su sentir, de su pensar y, y habitarse. Y que entonces en ujú, la práctica de yoga es una invitación a eso desde el modo físico de cómo empezamos, ¿no? Porque en una práctica de yoga vas a empezar, el foco siempre va a ser que cierres los ojos para que estés
presente en lo que sentís y no en lo que ves, que atiendas tu respiración, que atiendas tu cuerpo, y vamos a ir haciendo movimientos en una clase donde no son por espejo, copiados, que vos repitas, es que vos actives esa escucha desde el conocimiento y tiene que ver con la aceptación y que vos puedas aceptar que te moves y que vas hasta donde estás pudiendo, sintiéndote bien y no en espejo de mirar a una persona y de decir, tengo que hacer eso y tengo que llegar más, porque lo que tienen en el mirar al afuera y mirar al profesor, al compañero o al que sea, tiene esto de que vos te desconectás de donde vos podés y de donde vos estás cómodo. Entonces por ahí vos tenés un compañero o compañera que es la mitad de flexible que vos, pero como vos lo estás mirando y estás haciendo un espejo, vos vas a la postura que está haciendo el otro y te estás pegando al otro y no estás trabajando desde vos. Y si vos estás en contacto con vos y la indicación fue plegar el tronco a las piernas, vos vas a ir en eso sin comparación de nada de la afuera. Lo ideal de una clase de yoga, si uno puede mantener la hora entera los ojos cerrados y no abrirlos en ningún momento, es lo ideal y es a lo que invita, a que vos tengas el verdadero registro de vos, de cómo respirás, de cómo te sentís, de cuál es tu posibilidad, de dónde frenás, de en qué momento decidís seguir un poco más. Te invita mucho a la conciencia desde vos para de ahí moverte e ir a la afuera. Y ahí es donde yo decía esto de empezar a ir por la vida como naturalmente más consciente de lo que te está Claro. pasando y de en dónde estás bien o no y qué querés hacer, porque se empieza a naturalizar este Ujú. registro, ¿no? Este registro de me siento, llego hasta acá, de sentirte, de sentir lo que te pasa. Y como dijimos al principio, lo sentís en el cuerpo, lo sentís en el alma, lo sentís en la mente y lo vas naturalizando. Sí. Y, y es eso. Che, che, Bar, hay un tema muy bueno que estás dale repetir y que a mí me sorprende porque en alguna de mis formaciones yo lo explico. Me sorprende cómo la gente todavía no lo sabe, prácticamente no lo sabe. Hay muy poca conciencia, que es el tema de la respiración. ¿Cómo nos significa la respiración alta respecto de la baja? ¿Para qué sirve para cada una? Si puedes hacer como una pequeña información de este tema, porque es recontra importante, los orientales que tienen bastante más tiempo que nosotros, lo tienen en clases de primer grado para sus niños y Re. nosotros tenemos 40, 50, 60 años y desconocemos totalmente este tema. Y es algo, como bien vos dijiste, es el primer mapa mental que hacemos, el de respirar. Lo hacemos atrás del chirlo. O sea, y es el mapa que más repetimos. O sea, es la función biológica más importante de todas. Podemos no comer un día, no tomar agua cinco, no nos vamos a morir, pero no podemos dejar de respirar. Pero Entonces, es justamente como la respiración es algo tan mecánico, es donde más le retiramos la conciencia claro. y dejamos que solo suceda. Y claro que también es biológico y que la manera en la que respirás influye directamente en la orden que le das a tu mente, a tu cerebro y a tu cuerpo, porque se retroalimentan de cómo se debe sentir. Ay, me quedó, perdón, la pared de Ceci así en blanco y sentía como que voy a mirar más arriba y va directo a la orden que tu respiración le transmite al cerebro y el cerebro le transmite a tu cuerpo. Pero eso es biológico y del cerebro reptiliano y después de cuando se pasa para el frontal. Cuando vos tenés una respiración alta, como mencionó Ceci, que es agitada, vos le estás dando la orden al cerebro de que estás en riesgo, en peligro, en que hay que prepararse para esta cuestión del cerebro reptiliano que tiene que ver con prepararte para la supervivencia de lo más básico, que las reacciones son correr, paralizarte y bueno, y no me acuerdo cuál otra. Pero entonces haces la respiración corta, le das la orden al cerebro de que estás en una situación del peligro. El cerebro le tira esa orden al cuerpo y tu cuerpo se prepara físicamente para salir corriendo, para huir, para la pelea. Y entonces es que estás como tenso y agitado. Mediante la respiración, vos haces una respiración baja, que es completa, que recorre todo el sistema respiratorio, que llena todos los pulmones
Y esa respiración le da al cerebro la información de que estás tranquila, de que estás segura, de que está todo bien. Entonces, el cerebro pasa esa información al cuerpo y el cuerpo ahí dirige la sangre de otra manera para que el cuerpo se relaje y se liberen las tensiones y es cuando se bajan los hombros. Entonces, es así como también mediante la respiración podés gestionar la emoción a nivel, digo, si hay algo emocional para resolver, andá y ocupate mediante todas las otras terapias Claro. que hay, pero tenés el primer paso de identificarlo y de autogestionarte mediante la respiración ante un enojo para que no explotes y puedas elegir qué actitud tomar, incluso ante una tristeza, previo cuando está tu cuerpo identificando que entras medio como en pánico, vos te concentrás en la respiración, vos respirás de manera larga, profunda, que ahora vamos a hacer una práctica de esa respiración que es como la más y vos le das a tu cerebro la orden de que no se prepare para la guerra, de que se relaje, de que está todo Ujú. bien. Y entonces desde ese lugar más tranquilo, vos podés elegir la acción que vas a tener en vez de reaccionar directamente desde un impulso. Claro, yo lo explico un poco como la respiración del estrés y la respiración de la relajación o el descanso, ¿no? Que en realidad el estrés en sí mismo no tiene nada de malo. El estrés no es malo en sí mismo. Si yo estoy haciendo una actividad física o estoy en el trabajo y tengo que atender un conflicto, el estado de estrés, como bien decís vos, me prepara para pelear o para huir, pero hace que el corazón esté bombeando y dándole alimento a las células y al cuerpo para la actividad que está atendiendo. El problema es cuando el fin de semana, patitas para arriba, matecito en el patio, yo estoy con la misma respiración en esto, ¿no? Como informando al cerebro de que estoy en el mismo estrés como si estuviera en el trabajo, cuando en realidad estoy en un momento de relajación. Entonces mi corazón está bombeando de una manera acelerada, como si estuviera corriendo, cuando en realidad con la respiración baja lo que logramos es que el pulso cardíaco se disminuya, por ende el cerebro reciba menos flujo sanguíneo y la mente se pueda calmar. Entonces, muchas veces vienen a esta actividad a decir, uy, yo vivo estresado, vivo ansioso, la mente no me para, no muero, no me duermo porque mi mente vive loca. Y hay algo tan simple como respirar que puede hacer un montón, ¿no? Sí, bueno, esto de hay un montón de actividades físicas, incluso en diferentes métodos de yoga, donde para arrancar con esa práctica provocas la respiración alta, pero porque Claro. es una práctica activa de fuerza que requiere eso, que la sangre vaya a las extremidades del cuerpo y se activen y se preparen para eso. En el tipo Ujú, de yoga que venimos hablando o que yo doy, tiene más que ver con bajar 10.000 revoluciones para hacer contacto con uno, y ahí es que por eso trabajamos la respiración baja. Pero había algo que dijiste que yo quería decir sí y sumar y no me acuerdo qué es, sí. Ah, de la mente, ahí está. ¿ves? Ujú, Que claro, que a través de la respiración, pero también tiene que ver con esto del pensamiento intrusivo, ¿no? Pienso, pienso, me enrosco y no puedo parar. Listo, ya detectaste que no estás teniendo una línea de racionalidad que te lleve a la resolución de un conflicto o de una situación. Estás con el famoso pajarito come cabeza, que no ujú, suma. Y ahí claro que la respiración es una súper herramienta, porque pasa todo esto que explicó Ceci, que dije yo, de que te calma, pero aparte vos tu atención la quitás de ese pensamiento, la sí, llevás a la respiración, pones el foco en otro lugar y sacar el foco del pensamiento y poner el foco en la respiración y que la respiración te vaya llevando acomodar tu cuerpo, te saca del pensamiento ese repetitivo que es el que te está torturando. Y que es bueno ujú, salir, porque ahí pierde sentido lo que sea que hayas estado pensando cuando ya entras en la rueda del tiki, 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 tiki. sí. Nos Usás la, pasaba. la respiración como herramienta. Claro, la respiración como herramienta. Nos pasaba cuando dabas clases en Buenos Aires, en mi espacio bar, que tenía una compañera que todas las clases lloraba, ¿no? ¿Te acordás? Sí, porque claro, destraba. Bueno, eso que también está dicho, pero no dicho en palabras, pero cuando el cuerpo expresa lo que el alma siente y la mente calla, es
en las clases de yoga, mediante el movimiento y la respiración, lo que hace, o sea, el cuerpo lo que hace es somatizar un montón de cosas que por ahí ni nos dimos cuenta, que guardamos, que pasamos de largo, porque la vida. Y cuando vos frenás y empezás a movilizar a través de esta respiración, vas como si fueras destrabando todas esas pequeñas emociones que se fueron somatizando en el cuerpo, ¿viste? Movilizás la zona de somatización emocional que es el pecho, movilizás la columna que es el eje de todas las extremidades, movilizás la cadera que está relacionada con la zona de sentir culpabilidad y demás, Ujú. el útero que tiene que ver con el miedo, empieza a circular el aire, empieza a circular la energía. O sea, la respiración completa hace que la energía en el cuerpo empiece a circular completa, a destrabar. Encima le agregás movimiento articular, que es donde se somatizan las cuestiones físicas. Destrabás. Entonces, al destrabar, se libera la energía. Muchas veces ni siquiera hay conciencia real de poder poner palabras de qué destrabé. Pero salen lágrimas, salen llantos, es lo mismo lágrimas y llantos, salen bostezos, o sea, Sí. el cuerpo empieza a liberar, empieza a limpiar y Sí, puede ser que libera te de esa salga un manera. enojo. Puede ser que te salga un enojo, puede ser Un que te salga... enojo, ¿te acordás una clase que dimos en tu casa, una señora que andaba muy enojada y que tuvo una crisis en la clase? ¿Te Sí, acordás? Fue sí, tremendo. sí, sí. Pero bueno, la sorteamos, pero esa emoción negada destrabó. Bueno, en ella se Claro. expresó un enojo. Ujú. Sí, definitivamente. Y ahí está donde el abordaje cuántico u holístico tiene como esta propuesta. Yo voy al yoga y empiezo con lo físico, pero alcanzo otros niveles, ¿no? Como esto que explicaba Bárbara. Voy a la biodescodificación y voy a lo biológico, pero incluyendo, integrando otras partes. Voy a la constelación y eso, de eso se trata un poco este ser cuántico que soy, ¿no? Porque en realidad todo está funcionando como un espejo de todo. Mi cuerpo es un espejo de esas emociones que no expreso, de ese enojo que no hablo, de ese espíritu que no sortea o no evoluciona o no equilibra. El cuerpo nos dice todo, pero obviamente como vengo diciendo desde que arrancamos, no nos enseñaron esto, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso también, con empezar a ser conscientes que en realidad una clase de yoga no es bueno, sí, no sé, está de moda el yoga. No, una clase de yoga es a través del movimiento, la respiración, la meditación, cómo llegamos a todas esas instancias que muchas veces desde otro lugar nos cuesta, ¿no? Porque a veces uno dice, no, tengo que ir a hablar con un terapeuta. Y si te cuesta hablar, si no lo puedes llevar a la mente, el movimiento físico te destraba la emoción y no había que hablar. Sí, incluso ese destrabe que vos decís de desde el cuerpo destrabé aquello que no podía hablar y desde ese destrabe de pronto me encuentro en una nueva fase donde, uy, ahora puedo hablar de ciertas cosas que antes no, busco dónde hablarlas. Exacto. Nada, nos vamos liberando. A mí en lo personal me gustó mucho cuando empecé con clases de yoga, inmediato que hice una clase me metí en el profesorado y demás, porque bueno, yo no era muy de hacerme cargo de las emociones, era muy de lo físico y de pronto darme cuenta que a través del cuerpo yo podía llegar a mí misma y destrabar todas estas cosas y limpiarlas y Sí, acomodarme y eso. Y lo primero era empezar a hacerme cargo de que tenía un mundo emocional y que había que verlo, claro, tal cual. principalmente. Si no, te patea el Pero a trasero. mí en lo personal me resultó muy cómodo no tener que confrontar una charla con alguien y a través de el silencio, que en las clases de yoga solo hay música, un profesor que habla y no hay miradas, no hay personas que digan, que se rían. Por más que haya gente, está compartida esa energía, pero vos estás con vos. Y a Claro, través de todo eso, para mí fue como magia, después de un par de claro, meses, decir, ah, claro. esta Bien, parte. Entonces, bueno, cada quien tiene su por donde le forma, entra, ¿no? claro, Pero está exactamente. bueno tener un abanico de opciones. Te leo un poquito el chat bar. Bárbara, qué hermosa Sí, información de lo que es el yoga y cómo se aplica a nuestro beneficio. Muy agradecida, dice Cris, es verdad. qué lindo. Huir, parálisis o agredir, dice Laura, coincido, interviniendo en cuerpo, las emociones se intervienen y se reequilibra todo. Hasta pensamos desde otro ángulo ese episodio que era en automático, sí.
Puede ser que después de hacer yoga te den ganas de llorar. Ah, mira, lo dije sin leer el chat, lo contamos, ¿no? Me ha pasado durante la práctica y después de salir de la clase. Sí, totalmente porque se está abordando lo energético. Hay barridos energéticos que por su gestión, más la música que activa los chakras, vemos cómo las personas expresan traumas y lo que está disociado. Y el trabajo en grupo promueve una sinergia particular y nada es casual. Sí. Laura es psicóloga, así que está buenísimo que la psicología también esté viendo estas cosas así, ¿no? Como profe de yoga y danza terapeuta, todo lo que sea movimiento consciente es un reflejo puramente del alma y no hay forma de que no se lea. Lo veo en mis clases a diario. Sí, sí, definitivamente. Voy a aprender contigo a integrar el cuerpo. Hace 30 años que soy psicóloga y no es suficiente ni es la única manera. Eso te dice Lauri de Qué nuevo. lindo. Gracias, es maravilloso. Practico yoga, conecta, transforma. Si lo haces consciente, logras cosas que no imaginás que podés lograr, pero así es. Qué bueno. Una genia, profe Bárbara, practicando la formación de respiración en Córdoba. Ay, qué lindas, qué grande. La Pame ya estuvo en todos los cursos de la escuela, anda así, con vos, con Laura, así que está ahí haciendo sus aportes de lo buenas profes. Qué genial. A Bueno. mí Ceci, vos ahora dirás cómo seguir, pero a mí me gustaría, si todas tienen ganas, si están de acuerdo, los últimos 10, 15 minutos, Ujú. dejarnos para hacer una práctica, Sí. 10 es poco igual, me gustaría más, pero bueno. Arrancalo, arrancalo ya y si después quedan preguntas o algo por decir, lo agregamos y si no, terminamos ahí. Sí, total, faltan 20 minutos, así que Dale. así sos más libre. A mí me gustaría proponerles que haga. Ah, gracias al yoga quedé embarazada, lo vi porque abrí el chat. A mí me gustaría proponerles que hagamos como una práctica muy sencilla, fácil, no importa si tenés experiencia, si no, si alguna vez hiciste consciente de la respiración, el yoga, no importa nada, pero que la hagamos directo en la silla para que estemos cómodas, que no haya que modificar nada. Yo me voy a mover para atrás para que se pueda ver un poco y bueno, y voy a bajar esto, claramente. Y como que si tienen una silla con respaldo está buenísimo y si no tiene respaldo la silla igual no pasa nada. Pero entonces, bueno, a mí me gustaría invitarlas ahora a todas y a todos. Va, igual no vi chicos, Sí, pero tampoco todos, veo todos los hay chicos. integrantes. Están ¿Eh? hablando muy en femenino mis profes y hay chicos. Sí, no, por eso digo, no vi, pero no vi a todos, pero Sí, sí. tiré un par de chicas y chicos o Muy bien, muy bien. incluí. Bueno, invito a todas y todos a sentarse cómodos y cómodas en la silla, cerrar los ojos, porque vamos a comenzar con llevar la atención al cuerpo. Y desde los ojos cerrados que te vayas ubicando. Primero, para tener un buen apoyo, con las manos te levantás los glúteos y buscas apoyarte sobre tus isquiones. Si necesitas, balanceás entre un lado y el otro, pero centrá el peso de tu cuerpo sobre isquiones. Siempre vamos a tratar de estar con los ojos cerrados y de seguir la palabra, van a ser todas indicaciones sencillas. Vas a dejar las piernas separadas un poquitito al ancho de los huesitos de tu cadera. Y vas a colocar los talones por debajo de las rodillas. Trata de sentirlo en el cuerpo y de no guiarte por la visión. Y vamos a volver a sentir los apoyos en la silla, a bascular un poquito la pelvis para que puedas llevar la atención a tu columna, desde la primer vértebra, y que busques visualizar cómo vértebra a vértebra en tu columna se van incorporando de abajo hacia arriba, de manera espaciada, manteniendo su curvatura natural, pero buscando crecer, separarse las vértebras, subiendo hacia el cielo, va subiendo a lo largo de toda tu columna, de tu zona cervical, sentís cómo se despegan las vértebras, sintiendo cómo esta energía que subió a lo largo de la columna sale desde el punto más alto de la cabeza hacia el cielo. Llevas los hombros para atrás, para abajo,
Dejás los brazos bien flojitos con las manos descansando sobre las piernas. Vas a prestar atención a cómo estás respirando sin querer modificar, solo reconocer si respiras por nariz, si el tiempo en que respiras es largo, es corto. Y ahora sí vas a ir buscando dirigir vos la respiración, que el aire entre y salga por nariz. Cuando inhalás, el aire va hacia el abdomen y lo infla como un globo. Cuando exhalás, vacías el abdomen, empujando desde el ombligo para la espalda. Vas a ir agregando un tiempo, una cuenta interna, inhalás durante 4 segundos, se infla el abdomen como un globo. Exhalás durante 8 segundos, empujas el ombligo a la columna. Mantén tu cuenta y acomodate en la respiración abdominal. Inhalás en 4, inflando el abdomen como un globo. Exhalas en 8, empujando el ombligo a la columna. Continúas con la atención puesta en la respiración abdominal y la próxima vez que exhales bajás el mentón hacia la base del cuello. Cuando inhalás, incorporás la cabeza al punto que estaba antes, con el mentón a 90 grados en relación al cuello. Y en esta exhalación llevas la oreja derecha hacia el hombro derecho. Dejas los hombros quietos y vas con tu oreja hacia el hombro hasta donde llegue, sin hacer fuerza, sintiendo como el aire entra, infla el abdomen. Y cuando el aire sale, afloja los hombros, la cabeza y cuelga por su propio peso. En la próxima inhalación, la cabeza vuelve al centro y cuando exhalas, la oreja izquierda va para el hombro izquierdo. Cuando inhalas, vuelves al centro. Y ahora al exhalar, girás el mentón para que quede paralelo al hombro derecho, como si quisieras llevar tu mirada atrás del hombro. Inhalas en 4, se infla el abdomen. Exhalas en 8, el ombligo va a la columna. Cuando inhalas pasas por el centro, mirando al frente, y cuando exhalas llevas el mentón paralelo al hombro izquierdo. Y siempre vuelve con la atención a la respiración, lleva tu propia cuenta. Inhalas volviendo al centro y por última vez al exhalar bajas el mentón a la base del cuello. Inhalando volvés a incorporar la cabeza. Y ahora vamos a llevar los brazos al costado que cuelguen, volviendo a sentir la columna derecha, los hombros atrás y abajo.
La respiración va a seguir en el abdomen. Si tenés respaldo, úsalo como guía, y si no tenés respaldo, no pasa nada. Inhalás, inflás el abdomen. Cuando exhalás, la mano derecha va bajando como que quiere ir al piso. Se va llevando el tronco, la cabeza cuelga y acompaña. Que no se levante el glúteo izquierdo, que no se levanten los pies. Si estás en el respaldo, vas a mantener ese apoyo, pero vas de costado. Y si estás en el aire, te aseguras de no caer ni adelante ni atrás. Ir solo hacia el costado. Como si la mano derecha quisiera tocar el suelo. Y siempre vuelves a prestar atención a la respiración abdominal. Inhalas, vuelves al centro con el tronco. Y cuando exhalas, la mano izquierda es la que baja ahora hacia el suelo. La cabeza cuelga y acompaña. Sentí bien tus apoyos en la silla. Y volvé con la atención a la respiración abdominal. Inhalando, volvés al centro. Adelanta un poquito la cola al borde de la silla y acomoda de vuelta tus talones debajo de la rodilla. Cruzamos mano derecha sobre rodilla izquierda y la mano izquierda apoyala atrás en el asiento donde llegues, sin girar el tronco. En esta inhalación hace que tu columna crezca al cielo y cuando exhalás gira desde los hombros hacia atrás, hacia la izquierda. Deja la cabeza flojita y empuja desde los hombros para atrás. Inhalás volviendo al centro. Cambiamos el cruce, mano izquierda en rodilla derecha, mano derecha atrás. Inhalas, la columna crece. Exhalás y girás los hombros hacia atrás a la derecha. Podés dejar el mentón levemente hacia el pecho si te aseguras de no hacer fuerza con la cabeza. Te concentras en la respiración. Inhalás volviendo al centro. Ponemos las palmas de las manos sobre las rodillas, el mentón hacia la base del cuello, pero flojito, sin hacer fuerza. Cuelga la cabeza por su propio peso. Inhalas en 4, inflas abdomen. Exhalas en 8, ombligo a la columna y ahí vas hundiendo el pecho, redondeas la columna. Cuando inhalas en 4, arqueas la columna. El pecho empuja al frente, los omóplatos atrás quieren apretar la columna. La cabeza cuelga. Exhalas en 8, hundís el pecho, redondeando la columna. Los omóplatos se alejan de la columna. Inhalas en 4, el movimiento contrario, se abre el pecho, los omóplatos aprietan la columna. Siempre cabeza flojita y en tu propia cuenta continúas este movimiento. Exhalas en 8 redondeando la espalda. Inhalas en 4 abriendo el pecho. Continúa este movimiento llevando tu propia cuenta. Bien, en esta inhalación frenas el movimiento, espalda neutra. Volvé atrás a la silla. Acomoda tus pies. Agárrate con las manos de atrás de las patas de la silla para que los brazos te queden estirados. Y cuando exhales vas a llevar los hombros atrás y abajo como si los quisieras pegar al respaldo y el pecho adelante y arriba. Te quedas ahí. Siempre con la atención en la respiración abdominal. Sentí como tus omóplatos se juntan hacia la columna, los hombros van atrás, abajo, el pecho adelante, arriba.
de la respiración abdominal. Bien, en esta inhalación aflojás para que la espalda quede neutra. Subís los brazos por el costado del cuerpo. Y en esta exhalación te plegás desde la cadera. Querés que el ombligo se apoye en las piernas, en los muslos. Y aflojás, dejás caer los brazos por afuera de las piernas hacia el suelo. Dejás caer la cabeza hacia el suelo. Que las manos no te hagan de tope, podés doblar los codos. Cuando inhalas vas a sentir como el aire va hacia la cintura, recorre la espalda. Y al exhalar te vas a dar cuenta cómo se suelta el peso de la cabeza, se sueltan los omóplatos, los brazos, se va aflojando la cadera. Y prestas atención al aire cuando ingresa en 4 segundos, cómo recorre la espalda y cuando sale en 8 segundos, cómo sigue soltando todo el peso del cuerpo hacia el suelo. Mantenés la postura, prestando atención a tu respiración. En esta exhalación vas a elevar el tronco visualizando tu columna, incorporando vértebra a vértebra, de abajo para arriba. Se incorporan último hombros y cabeza. Continúas prestando atención a cómo estás respirando, dejando que tu respiración fluya naturalmente, ya sin provocarla, pero prestando atención. A ver si hay una diferencia con cuando estabas respirando al comienzo de esta mini práctica, si respiras igual o algo cambió. Y cuando ya quieras, si estés lista, listo, vas abriendo los ojos y vamos finalizando esta pequeña práctica. ¿Y cómo estamos? Bueno, era muy mínimo, pero Sí. espero que hayan notado una diferencia en esto mínimo. Ya se puede sentir, pero estaría bueno para mí saber si sintieron algo. Ajá, ¿qué sintieron? ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo se sienten ahora? Porque cambiamos la conciencia. Yo ahí estaba como viendo eso, ¿no? Lo que les decía en un momento de, estamos atendiendo, en el Congreso estamos muy mentales. Cecilita es muy mente, ¿no? Entonces mis propuestas suelen estar mucho en esta impronta mental. Entonces estamos escuchando, pensando, escuchando, pensando, y de pronto sacamos la conciencia de ahí y la llevamos al cuerpo, ¿no? Y tomamos contacto con la respiración y tomamos contacto con los movimientos. Entonces, ¿qué pasa en mi mente cuando cambio la conciencia? ¿Qué pasa en mi sentir? ¿Qué pasa en mi energía? Eso es lo que queremos un poco eh, palpar, ¿no? Que ustedes nos cuenten. Ah, yo estoy acá como leyendo el chat y mimándome el corazoncito. Ay, porque dicen cosas re lindas, gracias. Me alegra que les haya pasado esto que voy leyendo, Excelente, de mucho mejor verdad. empecé a bostezar, esas cosas, ¿no? Como empezar a observar cómo para un cachito, porque aparte, gente, fueron 15 minutos, 10 minutos, nada. Y de pronto, si pudiéramos hacer 10 minutos diarios, ¿no? De parar y decir, bueno, en estos 10 minutos respiro, conecto con el cuerpo. Mucho mejor empezar a bostezar, descontracturada. Hermoso, gracias, gracias, relaja un montón. Hermosa práctica, gracias, hermoso, perfecto. La respiración quedó abdominal y mucho más relajada, gracias, qué bueno, gracias. Y me descontracturó, gracias. Sí, respira y Ay, se... sí, qué lindo.
Súper relajada, me encantó, gracias, qué hermoso, respira, sí, te reinicia el Calor, vino, mi cuerpo buenísimo. te agradece, gracias, sentí calor. Un Bueno, montón. cortito ahí, no lo vamos a hablar ahora porque eso ya sería tipo un taller de respiración, pero a través de la respiración, Sí. distintos tipos de respiración, todo eso se genera, enfriar el cuerpo, darle calor al cuerpo, no es solo agitarse y relajarse. Ujú. Hay mucho más, pero bueno, es enorme, pero para que se sepa. Bien, bien. Bueno, Bárbara lee registros, da los cursos de yoga, así que como hice con los chicos, les voy a compartir el contacto de ella en el grupo. Gracias, amiga, te quiero mucho. Gracias por tu aporte y por tu bella energía. No, a vos, gracias por invitarme, gracias a todas y todos los que se quedaron, participaron, escucharon, hicieron. Eso se agradece siempre un Sostienen, montón. están sosteniendo, hermoso. Eso se agradece un montón y a vos siempre, Ceci, por todo lo que generás, los lugares que das a las otras personas, bueno, por todo. Ujú. La verdad que súper agradecida y honrada. De verdad, gracias a todas y todos los que están acá. Gracias. Gracias, amiga. Cortamos 5 minutos, paro la grabación, el Zoom guarda la grabación y en 5, 7 minutos vuelvo con Vero y hablamos de tarot. No se me vayan porque vamos a sacar algunas cartitas por ahí y como es la última por ahí, capaz que se queda hasta las 12, hasta la 1. Es pisciana, así que se cuelga. Como, como buena pisciana se cuelga y la tenemos hasta las 12 sacando cartitas. 7 minutos y volvemos. Gracias a todos, besos. Gracias, mi amor, te quiero. Chao.